Y Advertencias era infame en todos los sectores galácticos por su clima inhóspito en la legendaria bestia ciana, una criatura de la que se habla en susurros en los cuentos de Traer y en los registros de Explorer. Su superficie es un paisaje aparentemente interminable de hielo y nieve. Gled bajo la débil luz del sol que reflejaba un espectro de azules y blancos cegadores a pesar de las innumerables advertencias y sus propios nervios agitados, el pulso de Orión se aceleró con una mezcla de emoción y curiosidad científica. Su misión era clara: documentar la flora y fauna de Crista con un deseo esperanzado pero cauteloso de encontrarse con la bestia ciana desde una distancia segura. La bestia, como se describe escasamente en los registros, era un enorme depredador cuadrúpedo con escamas que brillaban como el terreno helado, lo que lo convertía en un fantasma entre las ventiscas. Cuando pisó el suelo helado, sus botas crujieron a través de la capa superior de escarcha. Un sonido marcadamente fuerte en el inquietante silencio del mundo alienígena. Cada aliento que exhalaba se empañaba instantáneamente en el aire gélido. Le recordó las temperaturas mortales del planeta. Su primera tarea fue establecer un campamento base temporal equipado, con balizas de emergencia, barreras térmicas y equipo científico. La soledad de la vasta plan de hielo se extendía ante él, un inquietante recordatorio de que en Crista el aislamiento no era solo una circunstancia. Era una advertencia. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás del horizonte, se formaron largas sombras sobre el hielo. Orión había establecido un campamento básico. La tienda térmica se mantuvo firme contra el viento aullante. Su capa exterior se endureció para aislar contra las temperaturas en caída libre de la noche cheriana en el interior. Orión activó las unidades de calefacción. Su suave zumbido llenó el espacio compacto mientras desempacaba su equipo, incluidos sensores diseñados para monitorear la actividad biológica a medida que la oscuridad envolvía el planeta. El verdadero peligro de Crista comenzó a manifestarse. Las temperaturas exteriores cayeron a grados letales, un duro recordatorio de la hostilidad del planeta hacia la vida como la conocían los humanos. Los monitores de Orión parpadearon y mostraron la imagen térmica del área circundante, una herramienta necesaria para observar las formas de vida ocultas de Chista, y lo que es más importante, para detectar el acercamiento de la bestia ciana. A mitad de la noche, mientras Orión analizaba los datos en su pantalla hueca, un aumento repentino de la actividad térmica captó su atención. Pasó a una transmisión en vivo de las cámaras externas justo a tiempo para ver una enorme figura sombría moviéndose con asombrosa gracia a través del hielo. Los ojos de la bestia captaron la luz de la cámara que reflejaba un brillo fantasmal que envió un escalofrío por la columna de Orión. Estaba más cerca del campamento de lo que había anticipado. Su presencia era aterradora y fascinante. Orión registró el encuentro. Sus manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. La bestia ciana vista de cerca era incluso más magnífica y aterradora de lo que había imaginado. Hizo una pausa, su hocico se volvió hacia el campamento y olfateó el aire. Orión contuvo la respiración esperando que la criatura siguiera adelante. Después de un momento que pareció una eternidad, la bestia se dio la vuelta y desapareció en la noche tan silenciosamente como lo había hecho. El encuentro dejó a Orión con una profunda sensación de asombro y una renovada conciencia de su vulnerabilidad en este mundo mortal y helado. Su misión apenas había comenzado, pero lo que estaba en juego ya estaba claro. Cuando se acomodó para continuar con su monitoreo, su mente se llenó de posibilidades. Cistaro era más que un desafío, era un misterio y la bestia ciana estaba en el corazón de él. Orión sabía que comprender a esta criatura podría ser la clave para comprender a Cistaro en sí mismo, y a pesar de los peligros, estaba decidido a descubrir los secretos que guardaba el hielo. A la mañana siguiente, Orión se despertó con una mezcla de inquietud y emoción después de revisar las grabaciones nocturnas. Decidió seguir el rastro dejado por la bestia ciana. Equipado con un dispositivo de escaneo portátil y una cámara de alta definición, se aventuró en el desolado paisaje helado que se extendía infinitamente bajo un cielo azul pálido. Las huellas eran sorprendentemente claras contra la nieve fresca, lo que llevó a Orión a adentrarse más en una parte de Cistaro que aún tenía que explorar. El camino de la bestia reveló su poderoso paso y el peso de su cuerpo que había comprimido la nieve en impresiones casi como hielo mientras seguía el rastro. Orión notó la ausencia de otra vida salvaje, parecía que incluso las criaturas más valientes del planeta se mantenían alejadas del dominio de la bestia. El seguimiento de Orión lo llevó a un desfiladero angosto donde los vientos eran menos severos y la nieve permanecía intacta por los elementos. Mientras ajustaba su equipo, un sonido repentino. Un gruñido profundo y resonante resonó en las paredes heladas.
Se congeló lentamente y se dio la vuelta para encontrarse a pocos metros de la bestia ciana. Allí estaba, enorme e imponente, sus escamas brillaban con una calidad casi etérea que se mezclaba con el entorno helado. La criatura lo observaba intentamente, sus ojos delataban una curiosidad que coincidía con su cautela. Orion. Manteniendo el contacto visual, lentamente tomó su cámara y documentó este increíble momento que pasó. Ok, suavemente un hábito de su expedición en solitario, narrando sus acciones a la criatura, como si pudiera entender su intención. No quiero hacerte daño, dijo su voz apenas por encima de un susurro contra el aullido del viento. Para su asombro, la bestia se relajó ligeramente su postura, cambiando de defensiva a meramente alerta. Orión dio un cauteloso paso hacia adelante, continuando hablando suavemente. La respuesta de la bestia no fue agresiva, en cambio parecía estar estudiándolo. Su cabeza se inclinó ligeramente como si reflexionara sobre el extraño visitante frente a ella. Después de un minuto tenso pero pacífico, la bestia se dio la vuelta y se alejó lentamente, desapareciendo en el laberinto de hielo y nieve. Orión dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo y rápidamente revisó sus grabaciones. El metraje era notable, un testimonio de la inteligencia de la criatura y tal vez incluso un indicio de su capacidad para sentir las intenciones de otros. Eufórico por el encuentro, Orión continuó su exploración sin darse cuenta de que el clima estaba cambiando rápidamente. Los cielos se oscurecieron cuando una feroz ventisca comenzó a gestarse, una tormenta común pero peligrosa ocurrencia en Krista. Cuando se dio cuenta de la gravedad de la tormenta, ya era demasiado tarde para regresar a su campamento base. La visibilidad se redujo a casi cero y el viento era tan fuerte que ahogó incluso los sonidos de sus propios movimientos. Sin otra opción, Orión buscó refugio en una cueva que había marcado en su mapa antes. Tropezó a través de la nieve cegadora y finalmente llegó a la cueva justo cuando la tormenta desató toda su furia en su interior. Estableció un campamento temporal con sus suministros de emergencia. Su situación era terrible. Estaba varado, herido por una caída menor durante la carrera hacia la cueva, y no estaba seguro de cuándo la tormenta se calmaría lo suficiente para permitir un regreso seguro a medida que las horas se convertían en días. Orión monitoreó el progreso de la tormenta con su rastreador meteorológico portátil. Usó esta vez para revisar los datos que había recopilado, en particular las interacciones con la bestia ciana. El aislamiento de la cueva y el aullido constante del viento comenzaron a desgastarlo, pero se concentró en su investigación y la esperanza de rescate. Durante una de sus revisiones, notó una anomalía en el datos, un patrón de movimientos que sugería que la bestia podría estar dando vueltas. De regreso a áreas que había visitado previamente, intrigó a Orión. Planteó la hipótesis de que la criatura podría estar patrullando su territorio o tal vez incluso controlando al intruso que había encontrado él. Pensamiento de que la bestia podría estar al tanto de su presencia y posiblemente incluso preocupada le dio a Orión una nueva perspectiva sobre el comportamiento de la criatura. No era solo un depredador sin mente, era un ser sensible que se adaptaba e interactuaba con su duro entorno de formas complejas. Esta comprensión profundizó la resolución de Orión de no solo sobrevivir a su predicamento actual, sino de alguna manera comunicarse o conectarse con la bestia si aparecía nuevamente. El santuario improvisado de Orión dentro de la cueva le proporcionó refugio, pero poco consuelo mientras revisaba meticulosamente sus suministros menguantes. Un cambio sutil en la atmósfera de la cueva llamó su atención. Una leve vibración debajo de él creció de manera constante, una señal ominosa en un planeta donde la actividad sísmica era virtualmente desconocida. Agarrando su equipo, Orión se movió para investigar la fuente, sospechando que podría estar relacionado con las características geológicas inusuales de Kara. Sus lecturas confirmaron sus temores. El hielo debajo de la cueva se estaba fracturando, un fenómeno raro posiblemente provocado por las recientes condiciones climáticas extremas. La cueva comenzó a temblar. Pequeños pescadores corrían por sus paredes heladas. Orión se dio cuenta de que necesitaba evacuar de inmediato para evitar quedar atrapado o algo peor. Mientras empacaba apresuradamente su equipo esencial, un estruendoso crujido resonó en la cueva, seguido de un rugido ensordecedor. El suelo debajo de él cedió y lo envió a caer en picado hacia la oscuridad. Aterrizó en una vasta cámara de hielo subterránea. Su caída se rompió por una profunda ventisca de nieve. Desalineado y dolorido, Orión evaluó su situación. Su pierna estaba muy torcida y el equipo para escalar o hacer señales se perdió en la caída. La única salida era a través de un laberinto de túneles de hielo que el colapso había expuesto. Varado y herido en el corazón de un mundo de hielo alienígena. La situación de Orión parecía desesperada. Comenzó un lento y doloroso viaje a través del hielo.
túneles apoyándose en su curiosidad científica para mantener a raya el pánico, los túneles brillaban con una luz fantasmal, los reflejos de las dos lunas de Krista se filtraban a través del hielo, creando un brillo inquietante de otro mundo. Mientras navegaba por el laberinto helado, un gruñido familiar lo detuvo en seco. La bestia ciana apareció de la sombra de una gran columna de hielo. Su imponente figura se perfilaba contra el hielo luminiscente. Orión se tensó preparándose para un posible ataque. En cambio, la bestia se acercó lentamente. Su comportamiento era curioso en lugar de agresivo. Olfateó el aire alrededor de Orión, aparentemente sintiendo su herida. En un momento de desesperación e inspirado por sus encuentros anteriores, Orión le habló suavemente a la bestia, contándole su predicamento y sus intenciones pacíficas. Para su asombro, la bestia respondió no con hostilidad. Ok, suavemente, un hábito de su expedición en solitario, narrando sus acciones a la criatura, como si pudiera entender su intención. No quiero hacerte daño, dijo su voz apenas por encima de un susurro contra el aullido del viento. Para su asombro, la bestia se relajó ligeramente, su postura cambiando de defensiva a meramente alerta. Orión dio un cauteloso paso hacia adelante, continuando hablando suavemente. La respuesta de la bestia no fue agresiva, en cambio parecía estar estudiándolo. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si reflexionara sobre el extraño visitante frente a ella. Después de un minuto tenso pero pacífico, la bestia se dio la vuelta y se alejó lentamente, desapareciendo en el laberinto de hielo y nieve. Orión dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo y rápidamente revisó sus grabaciones. El metraje era notable, un testimonio de la inteligencia de la criatura y tal vez incluso un indicio de su capacidad para sentir las intenciones de otros. Eufórico por el encuentro, Orión continuó su exploración sin darse cuenta de que el clima estaba cambiando rápidamente. Los cielos se oscurecieron cuando una feroz ventisca comenzó a gestarse, una tormenta común pero peligrosa ocurrencia en Krista. Cuando se dio cuenta de la gravedad de la tormenta, ya era demasiado tarde para regresar a su campamento base. La visibilidad se redujo a casi cero y el viento era tan fuerte que ahogó incluso los sonidos de sus propios movimientos. Sin otra opción, Orión buscó refugio en una cueva que había marcado en su mapa antes. Tropezó a través de la nieve cegadora y finalmente llegó a la cueva justo cuando la tormenta desató toda su furia en su interior. Estableció un campamento temporal con sus suministros de emergencia. Su situación era terrible. Estaba varado, herido por una caída menor durante la carrera hacia la cueva, y no estaba seguro de cuándo la tormenta se calmaría lo suficiente para permitir un regreso seguro a medida que las horas se convertían en días. Orión monitoreó el progreso de la tormenta con su rastreador meteorológico portátil. Usó esta vez para revisar los datos que había recopilado, en particular las interacciones con la bestia ciana. El aislamiento de la cueva y el aullido constante del viento comenzaron a desgastarlo, pero se concentró en su investigación y la esperanza de rescate. Durante una de sus revisiones, notó una anomalía en el datos, un patrón de movimientos que sugería que la bestia podría estar dando vueltas. De regreso a áreas que había visitado previamente, intrigó a Orión. Planteó la hipótesis de que la criatura podría estar patrullando su territorio o tal vez incluso controlando al intruso que había encontrado él. Pensamiento de que la bestia podría estar al tanto de su presencia y posiblemente incluso preocupada le dio a Orión una nueva perspectiva sobre el comportamiento de la criatura. No era solo un depredador sin mente, era un ser sensible que se adaptaba e interactuaba con su duro entorno de formas complejas. Esta comprensión profundizó la resolución de Orión de no solo sobrevivir a su predicamento actual, sino de alguna manera comunicarse o conectarse con la bestia si aparecía nuevamente. El santuario improvisado de Orión dentro de la cueva le proporcionó refugio, pero poco consuelo mientras revisaba meticulosamente sus suministros menguantes. Un cambio sutil en la atmósfera de la cueva llamó su atención. Una leve vibración debajo de él creció de manera constante, una señal ominosa en un planeta donde la actividad sísmica era virtualmente desconocida. Agarrando su equipo, Orión se movió para investigar la fuente, sospechando que podría estar relacionado con las características geológicas inusuales de Kara. Sus lecturas confirmaron sus temores. El hielo debajo de la cueva se estaba fracturando, un fenómeno raro posiblemente provocado por las recientes condiciones climáticas extremas. La cueva comenzó a temblar. Pequeños pescadores corrían por sus paredes heladas. Orión se dio cuenta de que necesitaba evacuar de inmediato para evitar quedar atrapado o algo peor. Mientras empacaba apresuradamente su equipo esencial, un estruendoso crujido resonó en la cueva, seguido de un rugido ensordecedor. El suelo debajo de él cedió y lo envió a caer en picado hacia la oscuridad. Aterrizó en una vasta cámara de hielo subterránea. Su caída se rompió por una profunda ventisca de nieve. Desalineado y dolorido, Orión evaluó su situación. Su pierna estaba muy torcida y el equipo para escalar o hacer señales se perdió en la caída.
La única salida era a través de un laberinto de túneles de hielo que el colapso había expuesto. Varado y herido en el corazón de un mundo de hielo alienígena. La situación de Orión parecía desesperada. Comenzó un lento y doloroso viaje a través del hielo. Túneles apoyándose en su curiosidad científica para mantener a raya el pánico, los túneles brillaban con una luz fantasmal, los reflejos de las dos lunas de Crista se filtraban a través del hielo, creando un brillo inquietante de otro mundo. Mientras navegaba por el laberinto helado, un gruñido familiar lo detuvo en seco. La bestia ciana apareció de la sombra de una gran columna de hielo. Su imponente figura se perfilaba contra el hielo luminiscente. Orión se tensó preparándose para un posible ataque. En cambio, la bestia se acercó lentamente. Su comportamiento era curioso en lugar de agresivo. Olfateó el aire alrededor de Orión, aparentemente sintiendo su herida. En un momento de desesperación e inspirado por sus encuentros anteriores, Orión le habló suavemente a la bestia, contándole su predicamento y sus intenciones pacíficas. Para su asombro, la bestia respondió no con hostilidad, con una repentina ansiedad. ¿Qué le pasaría a la bestia si el rescatador la viera? ¿Lo entenderían o lo tratarían como el peligroso depredador que siempre se había sabido que era? Cuando la nave aterrizó y emergió el equipo de rescate, Orión rápidamente dio un paso adelante y les hizo señas para que se detuvieran. Gritó su voz: «Caballo del frío, no es lo que piensas, no dispares». El equipo hizo una pausa, armas a medio levantar. Confundido por la súplica urgente de Orión, la bestia ciana se mantuvo firme, sintiendo la tensión en el aire, pero sin reaccionar agresivamente. Orión se movió tan rápido como sus extremidades rígidas lo permitieron, se posicionó entre la bestia y los rescatadores. Esta criatura, dijo, su aliento visible en el aire frío, me salvó la vida. No es solo una bestia, es inteligente y me ha estado protegiendo. Por favor, no la lastimen. El líder del equipo de rescate, un veterano canoso de muchas misiones peligrosas, miró de Orión a la bestia y viceversa. Nuevamente había escepticismo en sus ojos, pero también un destello de algo más. Curiosidad, quizás sola. Voluntad de confiar en el juicio de un compañero explorador. Está bien, dijo el líder bajando lentamente su arma. Beck. Baja, pero si muestra algún signo de agresión, no lo hará, Orión le aseguró. Mirando hacia atrás a la bestia, que se había relajado un poco. Lo prometo. Con la tensión aliviándose, el equipo comenzó a evaluar la condición de Orión, envolviéndolo en mantas térmicas y administrando primeros auxilios para sus heridas. Durante todo el proceso, la bestia Cía permaneció cerca por su presencia, un testimonio silencioso del vínculo que se había formado entre ellos. Mientras se preparaban para partir, Orión hizo una solicitud que sorprendió incluso a él mismo. Quiero traer a la criatura de regreso con nosotros, dijo, no como un espécimen sino como un compañero. Hay tanto que no sabemos sobre él, sobre su inteligencia, su estructura social. Necesitamos estudiarlo de una manera que respete lo que es el líder del equipo de rescate. Consideró esto su mirada. Volviendo a la bestia, estás pidiendo mucho, Paxton. Esta cosa es una leyenda, una peligrosa, pero si lo que estás diciendo es verdad, podría cambiar todo. Sabemos sobre Cristar. Después de una larga pausa, asintió. Está bien, lo traeremos bajo estrictas condiciones, pero tú eres responsable de él si resulta ser el monstruo que la historia dice que es. No lo será. Orión dijo con convicción, lo he visto. Esta criatura es algo mucho más notable de lo que jamás imaginamos. Mientras el equipo se preparaba para transportarlos a ambos, Orión miró a la bestia ciana sintiendo un profundo sentido de gratitud y respeto. Ya no era solo un depredador temido, era un ser capaz de sentir empatía y comprensión. Y cuando dejaron atrás el paisaje helado de Cristara, Orión supo que su viaje juntos apenas estaba comenzando, un viaje que desafiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre las criaturas del universo y su lugar en él. El viaje de regreso a la estación de investigación fue tenso. La bestia ciana había sido asegurada en una cámara de contención especialmente diseñada dentro de la nave de rescate, pero era más una precaución que una necesidad. La criatura no había mostrado signos de agresión, simplemente se sentó tranquilamente en su recinto observando a la tripulación humana con esos inteligentes ojos brillantes. Orión, ahora recuperándose de sus heridas, no pudo evitar sentir una conexión cada vez más profunda con la bestia. Pasó gran parte del viaje sentado cerca de la cámara de contención, hablando con la criatura con voz tranquila, tranquilizándola y explicando su situación. Bestia ocasionalmente respondía con un sonido retumbante, bajo que Orión había llegado a interpretar como una forma de comunicación. Tal vez incluso entendiendo. Mientras se acercaban a la estación de investigación, Orión sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había convencido al equipo de rescate de darle una oportunidad a la bestia, pero los científicos de la estación y el personal de seguridad sería mucho más difícil de persuadir. La bestia Cía todavía era vista como un depredador mortal y traerla a un área poblada se consideraba un esfuerzo de alto riesgo. La estación era un complejo extenso construido en la ladera de
Una montaña congelada en un planeta cercano equipado con instalaciones de última generación para estudiar entornos extremos y las criaturas que los habitaban. Era aquí donde Orión esperaba avanzar con su investigación, pero sabía que enfrentaría la oposición de los el liderazgo de la estación mientras la nave atracaba. El director de la estación, el Dr. Lyman, los esperaba con un equipo de guardias armados y científicos. Su rostro era severo cuando se acercó a Orión, sus ojos se movieron rápidamente entre él y la cámara de contención. Paxton comenzó con un tono agudo. Espero que te des cuenta del riesgo que has traído sobre nosotros al traer esa cosa aquí. La bestia Ciana es conocida en toda la galaxia como una asesina. ¿Qué te hace pensar que puedes controlarla? Orión se mantuvo firme, su voz firme. Dr. Lyman, entiendo sus preocupaciones, pero he visto de primera mano que esta criatura es más que un depredador, es inteligente, posiblemente incluso sensible. Me salvó la vida no una sino varias veces. Creo que tenemos la oportunidad de aprender de ella para comprender una especie que ha sido malinterpretada. Se quedó allí demasiado tiempo la doctora. Lyman entrecerró los ojos claramente escéptica y... Si te equivocas y se vuelve contra nosotros Orión, respiró profundamente, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad, trabajaré con él de forma aislada bajo estricta observación, pero por favor dale una oportunidad, no podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Hubo un largo silencio mientras la doctora Lyman consideraba sus palabras. Finalmente asintió aunque su expresión permaneció cautelosa de acuerdo. Paxton pero un movimiento en falso, y se acabó la seguridad de esta estación es lo primero. Con eso la cámara de contención fue transportada cuidadosamente a un laboratorio seguro en las profundidades de la estación donde Orión comenzaría el verdadero trabajo de comprender a la criatura que conocía. Esta era la prueba final no solo para la bestia sino también para el futuro de su relación, y tal vez el futuro de cómo la humanidad interactuaba con especies desconocidas. Dependía de lo que sucediera después. En los días que siguieron Orión se entregó a su trabajo, pasando cada momento despierto con la bestia Cian en el laboratorio. Seguro el laboratorio fue diseñado para una contención de alto riesgo con paredes reforzadas y múltiples capas de seguridad, pero Orión modificó la cámara para permitir una interacción más natural entre él y la bestia. La bestia fue sorprendentemente cooperativa, lo que permitió a Orión realizar varias pruebas no invasivas. Estas pruebas confirmaron lo que Orión había sospechado. La criatura poseía habilidades cognitivas avanzadas con respuestas que indicaban no solo comprensión, sino también una capacidad de aprender y adaptarse. La bestia parecía reconocer patrones, responder a órdenes e incluso anticipar las acciones de Orión, una clara señal de su inteligencia. El vínculo de Orión con la bestia se profundizó a medida que trabajaba con ella, aprendiendo a interpretar sus vocalizaciones y lenguaje corporal. Descubrió que la bestia tenía una estructura social compleja indicada por la forma en que reaccionaba a ciertos estímulos. Teorizó que la criatura había vivido en grupos antes de que el duro entorno de Crystal la obligara a vivir en soledad y que sus acciones para protegerlo eran parte de un instinto social profundamente arraigado, pero demostrar la sensibilidad de la bestia al resto de los científicos de la estación fue un desafío diferente. Muchos permanecieron escépticos al verla. El comportamiento de la criatura como un mero instinto animal. Orión sabía que necesitaba algo definitivo, algo que mostrara más allá de toda duda que este era un ser con pensamientos, emociones y tal vez incluso un sentido de moralidad. El avance llegó inesperadamente. Durante una de sus sesiones, Orión presentó un rompecabezas complejo diseñado para probar las habilidades de resolución de problemas. El rompecabezas requería que la bestia manipulara una serie de objetos en un orden específico para liberar una recompensa de comida. Orión se había estado preparando para guiar a la bestia a través del proceso, pero para su sorpresa la bestia resolvió el rompecabezas por sí sola más rápido que cualquier criatura que Orión hubiera estudiado alguna vez. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más asombroso. En lugar de tomar la comida para sí misma, la bestia la empujó hacia Orión ofreciéndosela como si, en agradecimiento por la compañía y el cuidado que había recibido. Este acto de aparente altruismo sorprendió a los científicos observadores, muchos de los cuales no estaban convencidos de la inteligencia de la bestia. El gesto no fue uno de mera supervivencia. Fue un acto consciente deliberado que sugería que la criatura entendía el concepto de gratitud y reciprocidad. Orión documentó inmediatamente el comportamiento y compartió los hallazgos con el liderazgo de la estación. Las imágenes junto con los datos que había reunido provocaron un intenso debate entre los científicos. Algunos argumentaron que fue una casualidad, un comportamiento aprendido durante el cautiverio. Otros, incluido el Dr. Lyman,
comenzaron a ver el potencial de lo que Orión había estado argumentando todo el tiempo, que la bestia anciana era un ser sintiente con la capacidad de pensamiento y emoción complejos. A medida que los días se convertían en semanas, la bestia continuó mostrando comportamientos que reforzaron los hallazgos de Orión. Respondió a su presencia no con miedo ni agresión, sino con una curiosidad tranquila y un aparente deseo de interacción. Estaba claro que el vínculo entre ellos se había convertido en algo más, una asociación basada en el respeto mutuo y la comprensión. La decisión final recayó en la doctora Lyman, que había estado observando los acontecimientos de cerca después de revisar la evidencia y consultar con su equipo. Tomó una decisión histórica: la bestia anciana no solo se salvaría, sino que también sería objeto de un estudio a largo plazo destinado a comprender su inteligencia y comportamiento social. La criatura alguna vez temió como un sin mente. Predator ahora era reconocido como una forma de vida valiosa y única que merecía protección y un estudio más profundo para Orión. La victoria fue agridulce. Había logrado lo que se propuso hacer. Demostró que la bestia anciana era más que una criatura de leyenda, pero también sabía que su viaje juntos estaba lejos de terminar. Todavía había mucho que aprender y muchos desafíos por delante mientras continuaban explorando los misterios de Chista y el vínculo que los había unido. Mientras él estaba sentado en el laboratorio una noche, la bestia descansaba pacíficamente a su lado. Orión se refirió a él. Reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El mundo había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado, y todo fue porque se había atrevido a ver más allá de la temible reputación de la bestia anciana. Ahora, con la galaxia observando, estaba decidido a garantizar que esta nueva comprensión llevara a un futuro en el que todas las criaturas, sin importar cuán diferentes o temidas fueran, pudieran ser reconocidas como los seres únicos que realmente eran. La bestia movió ligeramente su enorme cabeza apoyada contra la pierna de Orión. Orión sonrió colocando una mano sobre su piel áspera y escamosa. Juntos habían desafiado las probabilidades, desafiado lo desconocido y forjado un vínculo que cambiaría el curso de la historia. Y mientras estaban sentados allí en el silencio del laboratorio, Orión sabía que lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. La decisión de estudiar formalmente a la bestia anciana desató emoción y controversia en toda la galaxia. Las noticias de las criaturas en inteligencia y el vínculo de Orión con ella se extendieron rápidamente atrayendo la atención de los académicos, los medios e incluso los políticos. La estación de investigación en Chrísara se convirtió en un punto focal para las discusiones sobre el tratamiento ético de las especies alienígenas y la necesidad de reevaluar cómo la humanidad se acercaba a lo desconocido. Orión se encontró en el centro de este torbellino, tanto emocionado como abrumado por la atención repentina. Su principal preocupación seguía siendo el bienestar de la bestia, ahora oficialmente nombrada Ais en honor a la antigua diosa de la discordia de la Tierra, Apt, considerando la perturbación que la criatura había traído a la sabiduría convencional. Ais, una vez visto como una amenaza, ahora era un símbolo de potencial. Y lo desconocido. Mientras Orión continuaba su trabajo, el comportamiento de Ais proporcionó más conocimientos. Sobre sus habilidades cognitivas, demostró una notable capacidad para aprender, adaptarse a nuevas situaciones con facilidad y mostrar signos de complejidad emocional que iban más allá de los instintos básicos de supervivencia. Lo que más fascinó a Orión fue la aparente capacidad de Ais para la empatía. Estaba en sintonía con sus estados de ánimo, respondiendo de manera diferente cuando estaba cansado, frustrado o contento. Esta conexión fue más allá del mero condicionamiento, sugirió un profundo entendimiento mutuo que cruzó las barreras de las especies. Los científicos de la estación, muchos de los cuales inicialmente habían sido los escépticos, fueron gradualmente conquistados por la evidencia innegable de la inteligencia de Ais. Los estudios se ampliaron para incluir sesiones más interactivas donde se le dieron desafíos diseñados para probar sus habilidades de resolución de problemas, su memoria e incluso su capacidad para comunicarse. Orión trabajó incansablemente documentando cada avance, cada momento que resaltaba la sensibilidad de Ais. Mientras tanto, el mundo exterior reaccionó de diversas maneras. Los grupos de conservación se unieron detrás de la causa, presionando por la protección de Crista y sus especies nativas. Hubo llamados para prohibir cualquier explotación futura del planeta y establecerlo como un santuario. Por el contrario, hubo quienes temieron lo que Aris representaba, una criatura poderosa desconocida cuyas capacidades aún no se entendían por completo. Estas voces pedían cautela y incluso suggerían que se debía contener o controlar a Ais. Orión sabía que la marea estaba cambiando, pero también sabía que el futuro de Aris y otras criaturas como ella dependía de las decisiones que se tomaran en los meses siguientes.
La estación de investigación se convirtió en un campo de batalla de ideas donde las viejas formas de ver la vida extraterrestre chocó con la nueva comprensión de que Ice encarnaba que lo que estaba en juego era alto no solo para Ice, sino para la relación más amplia entre la humanidad y las criaturas desconocidas de la galaxia una noche después de un largo día de investigación. Orión se sentó con Aris en su área de contención que gradualmente se había transformado en un entorno más natural que reflejaba las extensiones heladas de Krista. Aris estaba tranquila, su forma masiva se estiró cómodamente, sus ojos medio cerrados en lo que Orión había llegado a reconocer como un estado de satisfacción. Aris dijo suavemente apoyando su mano en su costado: hemos recorrido un largo camino, ¿no es así? Pero todavía hay mucho más por hacer, la galaxia nos está mirando ahora, y lo que suceda después podría cambiarlo todo. Aris respondió con un estruendo bajo un sonido que Orión sabía que era su forma de reconocer sus palabras, sonrió sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza del vínculo que habían forjado mientras miraba a los ojos de Ice. Orión sabía que esto era solo el comienzo, el futuro era incierto, lleno de desafíos y oportunidades. Pero estaba decidido a asegurar que la historia de Ice allanaría el camino para una nueva era de entendimiento y cooperación entre la humanidad y las muchas criaturas que compartían la galaxia. La prueba final llegó antes de lo esperado. Orión, una delegación del Consejo Galáctico, el cuerpo gobernante que supervisa las relaciones interplanetarias, llegó a la estación. Su misión era evaluar a Ice de primera mano y determinar si Chista debería ser declarado un mundo protegido. La delegación incluía científicos, diplomáticos y asesores militares, cada uno con su propia perspectiva sobre la situación. A Orión se le encomendó la abrumadora tarea de presentar sus hallazgos y demostrar la inteligencia y capacidad emocional. La delegación era una mezcla de individuos de mente abierta, deseosos de aprender, y aquellos profundamente arraigados en su creencia de que Ice era un peligro que necesitaba ser contenido. El día de la presentación, la sala de observación principal de la estación estaba llena de representantes de la delegación, así como de los propios científicos y personal de la estación. Aris estaba en su área de contención modificada que permitía la interacción mientras se aseguraba la seguridad de todos los involucrados. La atmósfera estaba cargada de anticipación y Orión sintió el peso del momento cuando dio un paso adelante para dirigirse a la asamblea. Damas y caballeros del Consejo Galáctico, Orión comenzó con voz firme. Estoy ante ustedes hoy no solo como un científico, sino como alguien que ha tenido el extraordinario privilegio de trabajar con una criatura que desafía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el mundo natural. Ice no es un monstruo, ella no es una amenaza, ella es un ser con inteligencia, emoción y una capacidad de conexión que solo podemos comenzar a entender. Orión luego presentó los datos que había recopilado mostrando las respuestas de Ice a varias pruebas y sus interacciones con él y los otros científicos. La evidencia más convincente llegó cuando Orión demostró los protocolos de comunicación que había desarrollado con Ice usando una serie de símbolos y sonidos. Entabló una conversación simple con Aris pidiéndole que realizara tareas, identificara objetos e incluso expresara sus preferencias. La delegación observó con asombro cómo Aris respondía correctamente a cada indicación. Sus acciones eran precisas y deliberadas, pero fue la parte final de la demostración la que realmente influyó en la sala. Orión le pidió a Aris que mostrara algo que ella valorara. Después de un momento de vacilación, Aris se trasladó a una sección de su recinto donde Orión había colocado una serie de objetos. Seleccionó una pequeña pieza desgastada de equipo. La baliza de socorro original de Orión de su primer encuentro en las cuevas de hielo. Ice le llevó la baliza a Orión y la colocó suavemente a sus pies. El gesto fue simple, pero su significado fue profundo. Fue una clara señal de que Aris recordaba su pasado compartido y comprendía el significado del objeto. La sala quedó en silencio cuando Orión recogió la baliza. Emociones a flor de piel se volvió hacia la delegación, su voz llena de convicción. Aris es más que un animal, recuerda, aprende y valora. Si queremos avanzar como especie debemos reconocer que las criaturas con las que compartimos la galaxia no son tan diferentes de nosotros, merecen nuestro respeto y nuestra protección. Los miembros de la delegación intercambiaron miradas. La tensión en la sala se alivió mientras procesaban lo que habían presenciado. Después de una larga deliberación, el jefe de la delegación, un diplomático experimentado con reputación de imparcialidad, se puso de pie y se dirigió a la sala. Dr. Paxton, ella comenzó, nos han mostrado algo notable. Hoy Aris es de hecho un ser de inteligencia y emoción, y su historia nos desafía a repensar nuestro enfoque de lo desconocido. No podemos ignorarla. Evidencia que han presentado. Es decisión de esta delegación que Chista será designada como un mundo protegido y más investigaciones sobre Ice y su tipo continuarán bajo estrictas pautas éticas. Su trabajo ha abierto la puerta a una nueva comprensión y los felicitamos por su dedicación. La decisión fue recibida con agrado, aplausos, pero para Orión fue un momento de triunfo tranquilo. Miró a Aris, que parecía sentir el significado de lo que acababa de suceder.
Ella se acercó a él. Su enorme cabeza acarició su costado en un gesto de confianza y amistad mientras la delegación se preparaba para dejar la estación, llena de emoción por lo que les esperaba. Orión sabía que el viaje estaba lejos de terminar, todavía había muchas preguntas por responder, muchos desafíos por enfrentar, pero por primera vez sintió que la humanidad estaba en el camino correcto, uno que valoraba la comprensión sobre el miedo, la cooperación sobre el control. En los días que siguieron, Orión y Aris continuaron su trabajo, pero ahora con el apoyo total de la comunidad galáctica, su vínculo una vez forjado en el gélido desierto de Crista se había convertido en un símbolo de esperanza y posibilidad. Mientras el sol se ponía sobre las montañas nevadas fuera de la estación, proyectaba largas sombras sobre el paisaje helado. Orión se quedó de pie mirando las estrellas aparecer una por una en el cielo claro de la noche. El futuro era vasto y estaba lleno de incógnitas, pero Orión sabía que, fuera lo que fuera, Orión no tenía idea de que el futuro era tan incierto. Luego vino, lo enfrentarían juntos. El amanecer de una nueva era había comenzado, no solo para él y Aris, sino para todos los que buscaban explorar la galaxia con corazones y mentes abiertas. Y en ese momento, cuando la primera luz del nuevo día tocó los picos de Crista, Orión sintió una profunda sensación de paz. Habían encontrado su lugar en el universo y era uno de armonía, comprensión y respeto mutuo.